que habíamos referenciado en la primera parte, pues fue la creación del programa, teniendo en cuenta los primeros, las primeras directrices para la configuración de puertos, la creación de variables y crear el vector principal, que es en donde están en cada uno de sus asignaciones la configuración para representar en el display 7 segmentos el número que voy a trabajar. Entonces se crean las variables, se crea el vector y se crean las funciones. La primera función que vemos será la función de la suma, donde ya explicamos la connotación del int y del void y el por qué estamos creando las variables que se van a trabajar en cada una de ellas. Entonces trabajamos dos funciones de tipo int para la suma y la multiplicación y dos funciones de igual forma de tipo int y de tipo void para el display 1 y el display 2, en donde vamos a trabajar también de igual forma variables de tipo enteras. Lo único que cambia es la funcionalidad. Entonces, en el void main ya explicamos la parte de la configuración de los puertos, también explicamos que debemos inicializar todos los puertos en cero, al igual también cómo estamos leyendo los puertos. En el programa en sí vamos a preguntar sobre las condiciones de que es tanto para el bit menos significativo y el siguiente bit del puerto C, si es una suma o si es una multiplicación. Para el caso de que sea la suma, trabajaremos entonces cuando E sea igual a 1, acá creamos la variable C y creamos la variable F y las igualamos a 0. Acá enviamos lo que hace referencia a la variable A, que es el puerto A, la variable D, que es lo que leyó el puerto D, y lo enviamos a una función llamada función suma, en donde se va a la función suma y lo que ya teníamos en cuenta. Llega la función suma, que es de tipo int, captura los dos valores, los procesa, en donde hace la suma, creamos una variable de tipo local, que sería la C, y guardamos el valor y retornamos C. Recuerden que las funciones de tipo int siempre retornan un valor. Cuando retorna el valor, llega a la suma, lo guarda en la variable C, que es una variable local, recordemos, para este caso específico. Y le damos una impresión por el puerto serial, imprimimos lo que es la variable A, la variable D, imprimimos el resultado y acá hay algo particular. Utilizamos otra función dentro de la función suma que al igual es de tipo int, en donde nos dice este es llamado a función, le enviamos la C, que es el valor de la suma. Cuando llamamos a la función display, nos vamos hacia display, display normal, y encontramos lo siguiente. En display normal capturamos la variable C y inicializamos un for. Inicializamos el for para recorrer un vector. Cuando en la primera instancia se ejecuta el for, encontramos que i es igual a 0. Por ende, entonces todos los valores los vamos a preguntar desde 0 hasta 9, en donde preguntamos si es igual a c. El c es el resultado de la suma. 0 es igual a c, 1 es igual a c, 2 es igual a c, hasta que encuentre el valor. Cuando estos números sean iguales, cuando la suma, si estamos sumando 2 más 2 dio 4, cuando haga la iteración 4 veces, este for nos dice 4 es igual a 4, si es 4. Entonces enviamos lo que está dentro del vector en la posición 4. Se va para el vector 1, 0, 1, 2, 3. En este caso trabajaríamos con 4. ¿Y 4 qué es? El valor el cual nosotros queremos representar. Como este valor es la representación visual del número 4, inmediatamente este señor envía hacia el retorno de display. Él se devuelve hacia donde trabajamos la función acá y nos entrega lo que está dentro del vector en esa posición. Lo guarda en F
y en F lo imprimimos al puerto. Ahora bien, el caso de la multiplicación. Cuando F sea igual a 1, que es el caso en donde el bit siguiente al menos significativo de ese estado lógico alto, le enviamos los dos valores, pero es de tipo void, por eso no lo igualo a nada. Cuando él se va a la multiplicación, llegan aquí los dos valores, se capturan, inicializamos C para guardar o contener el valor de la multiplicación, se hace la operación, se muestra el dato A, se muestra el dato D y se muestra el resultado. Además de ello, también utilizamos una función dentro de esa función, en donde nos está diciendo, ajá, display 2, enviamos el valor de C. Cuando se va a display 2, nos damos cuenta entonces que en display 2, que es esta función, capturamos el resultado de la multiplicación y nuevamente hacemos el mismo proceso con el for. Inicializamos desde cero y empezamos a preguntar hasta que sean igual tanto el valor del incremento de la variable for, del for, perdón, y A, perdón, en este caso, sea igual a C, que es el resultado de la multiplicación. Cuando este sea el mismo valor, sean iguales, viene, ingresa al if y nos dice que vamos a imprimir lo que esté dentro del vector en la posición A hacia el puerto B, que es caso contrario a lo que hacíamos. Y acá no necesitamos retornar ningún valor. Por ende, entonces, regresaría hasta la función y terminaría el ciclo. ¿Cómo se vería reflejado esto entonces? Muy fácil. Tendríamos entonces un 1 y tendríamos, sería 0, 2 y estaríamos operando sobre la suma, en donde nos dice el valor de A es 1, el valor de B es 2 y el resultado de la suma es 3. Y aquí verificamos en el display 7 segmentos. Cuando hago la parte de multiplicación nos dice, ajá, la multiplicación es 2 y las variables son las mismas, 1 y 2, y la multiplicación sería 2. Si nosotros incrementamos el valor, estaríamos hablando de que ya estaríamos trabajando 2 en el caso del puerto C y tendríamos un valor de 3. Entonces 2 por 3 serían 6, efectivamente nos está dando el resultado y se está visualizando. Si por el caso contrario lo vamos a sumar, entonces sería el valor de 3 más el número 2 y tendríamos el resultado. Eso sería entonces lo que hace en resumen lo que vimos en clase esta mañana.